nosotros continuamos en este Café Nacional y vamos a hablar sobre la importancia de ese rol que tienen los docentes, las personas docentes y las familias en el periodo lectivo, en los estudios de los niños y niñas de nuestro país. Y por eso Melania Brenes Monge, ella es viceministra académica del Ministerio de Educación Pública, nos acompaña esta mañana aquí para conversar sobre este tema tan importante y conocer cuál es la importancia de estos roles. Bienvenidos, Melania. Muchas gracias a ustedes por la invitación y muy contenta de estar aquí con ustedes esta mañana. Yo primero le voy a decir una cosa. Qué collar más precioso que usted. La voy a piropear primero. Qué collar más lindo, de verdad. No le había puesto atención. A mí me gustan mucho los collares. Creo que salvan mucho. Qué bueno. Melania, obviamente estamos viviendo una situación particular y los roles cambian. Sin embargo, no pierden obviamente la importancia que tienen. Y entonces hay una transformación en ese rol que debe cumplir el educador y la familia en este momento tan a remoto, a distancia. Sí, bueno, estamos en un contexto totalmente atípico, no solamente para el sistema educativo costarricense, sino que para los sistemas educativos en general del mundo. Y cuando hablamos de que el rol cambia, hablamos de que ese significado de generar una clase, de la presencialidad y de lo que el estudiante llegue a hacer en la dinámica de aprendizaje dentro del salón de clases cambia totalmente. Es una oportunidad, creemos nosotros, para pensar sobre el aprendizaje de una manera distinta. Hemos sido muy enfáticos desde el Ministerio que este no es un periodo pensado para llevar la clase o para llevar la escuela como tal a la casa. ¿Sí? Sino para generar ambientes reales de aprendizaje en la casa que puedan estar liderados y orientados por el docente. Pero sí creo que eso es una idea muy importante que hemos estado tratando de proponer y promover. Y nos llama mucho la atención porque las preguntas, ¿verdad? O inclusive los temas, cómo se mueven en prensa, se habla de clases virtuales, de la educación virtual, y realmente ese no es el énfasis que nosotros estamos tratando de proponer, realizar en los hogares. Nosotros estamos tratando de proponer ambientes de aprendizaje que puedan ser liderados por nuestros docentes a través de medios digitales, si es posible, pero también a partir de un acompañamiento remoto y a distancia, dependiendo de sus posibilidades. Cuando hablamos de este panorama que usted nos brinda ahorita y que no hablamos de aula virtual, sino que hablamos de facilitar el aprendizaje desde la casa, ¿cómo lo podemos definir para que la gente también no se sienta como tan perdida y diga, pero entonces no es llevar la escuela a la casa, pero tiene que seguir aprendiendo, pero ¿cómo hago, verdad? Y que tal vez no les dé temor empezar en este rol o asumir este rol que ahora les va a tocar a muchos padres y madres de familia o cuidadores. Hace muchísimos años, muchísimos expertos en educación y los nuevos enfoques pedagógicos nos plantean desarrollar en el aula ambientes de aprendizaje que acerquen a los chicos, a los estudiantes en general, a situaciones del mundo real. Y ha sido muy difícil, metodológicamente ha sido de grandes desafíos para el docente transformar eso que ocurre ahí en el aula en ambientes para la vida real. Hoy por hoy lo más interesante de todo es que se puede porque están en un ambiente de la vida real. Es decir, eso que ocurre metodológicamente para que el aprendizaje ocurra en la casa tiene unas grandes oportunidades de ser más similar, si se quiere, a lo que ocurre en el mundo real, donde el estudiante resuelve problemas, se enfrenta a tareas del hogar donde tiene que ser ordenado, ¿verdad? En estos días se ha estado moviendo en redes sociales muchísimos aportes de expertos en educación y en aprendizaje acerca de estos. Uno de los que yo más he leído, que más me llama la atención, es Francesco Tonucci, ¿verdad? Un psicopedagogo italiano que además está en un contexto donde los retos educativos y de ambiente social que lo que estamos viviendo. Exactamente, y él, ¿verdad? Dentro de las ideas que propone es qué interesante que lo que estemos preocupados es por ver cómo trasladamos de manera intacta la escuela a la casa, siendo que la casa es un espacio de aprendizaje de los más ricos, donde los chicos, muy importante, no solamente están con sus papás para que los acompañen, sino que están viviendo con ellos, jugar con ellos, claro, hacer actividades con ellos, es realmente lo que se plantea. Casi como que aprovechar los momentos que no se tenían. Exacto. Y ahora sí los tengo, porque antes mucha queja puede ser como, es que los papás nunca están presentes con los chicos en casa y ahora sí los tienen. Exacto, y se pueden planificar de una manera flexible y adecuada, obviamente, a las necesidades del hogar.
Esa es nuestra propuesta y a partir del día de esta semana, del 13, hemos estado planificando una estrategia de apoyo educativo a distancia, así le llamamos, con diferentes escenarios donde pueden haber medios digitales, pero también pueden haber otras formas de acompañamiento a distancia por parte de nuestros docentes, precisamente para ponernos a pensar qué es eso que podemos hacer en conjunto como Ministerio de Educación en los hogares y con los papás para, sobre todo, apoyar la continuidad del proceso de aprendizaje, ¿verdad? Y bueno, y hay múltiples formas y múltiples maneras de hacerlo y ya más bien nuestros docentes nos han estado enseñando cómo hacerlo. Lo más bonito de todo es, tenemos una campaña corriendo, que es la campaña de vocación docente, y ha sido positivo porque eso se ha prestado para que muchos docentes más bien nos cuenten qué es lo que han estado haciendo, cómo lo han estado haciendo, cuando no tienen los recursos. Y no todas las experiencias que nos cuentan son experiencias de uso de recursos tecnológicos, ¿verdad? Hay muchos docentes que nos cuentan cómo lo han hecho posible a través del uso del WhatsApp o inclusive a través de llamadas telefónicas con sus chicos, pero bueno, las experiencias han sido interesantísimas. Que a veces, por ejemplo, precisamente lo que usted está mencionando llega a empezar a hacerle la creencia a la gente o a fortalecer la creencia de que esta situación puede incluso llegar a marcar más las diferencias, la brecha por ese acceso a la tecnología. Y no necesariamente tiene que ser así. No necesariamente, efectivamente. Las brechas y la mitigación de las mismas van a depender mucho de las acciones que hoy por hoy estemos desarrollando todos en conjunto, no solamente, ¿verdad?, desde las decisiones de las autoridades, sino el día a día en los centros educativos y los propios docentes. Ya existen grandes brechas en el sistema educativo público, privado, en el mundo social en general. Tenemos una serie de brechas. Sí hay riesgos de que muchas de estas se vean acrecentadas por la situación, ¿verdad?, que estamos viviendo y por los contextos, porque eso que son brechas sociales se trasladan de una manera importante del sistema. Sin embargo, consideramos que las decisiones que hemos estado tomando y también las responsabilidades otorgadas a los docentes sobre el proceso pueden ayudarnos a contrarrestar muchas de ellas. Cuando hablamos de un rol, ¿verdad?, que debe funcionar o la importancia del rol que representa el docente y la familia, ¿debería en este momento entonces la familia asumir un poco ese rol de docente o más bien mantenerse como tal, como familia? La familia tiene que asumir el rol de familia. Okay. Porque en el aprendizaje no solamente el docente enseña. He escuchado un montón y he visto en redes sociales, aquí como maestra, ahora también soy maestro, ¿verdad? Y entonces puede ser que ya el chiquillo ni quiera ver a mamá, ni como docente, porque ¿verdad? No están fungiendo con esos dos roles. Esas ideas, digamos, más populares vienen de la idea de que el estudiante aprende solo en la escuela o solo en el cole, ¿verdad? Y que nosotros, como papás, vamos, lo depositamos y vaya, aprende, y cuando viene aquí usted viene aprendido y compórtese, ¿verdad? No estoy diciendo que toda la familia lo asuman así, pero enfáticamente hemos hecho la aclaración de que en el proceso de aprendizaje la familia tiene un rol importantísimo como familia, porque es en la familia que la mayoría de las veces se negocian, ¿verdad? El chico tiene que ver negociadas sus decisiones, lo que pide con sus hermanos, se ve puesto en las incertidumbres más grandes para pelear por una cosa, para pelear por otra, ahí tienen que resolver problemas. Cuando le toca deberes en la casa, por ejemplo, recoger la ropa, poner los zapatos en el lugar que van. Cuando, por ejemplo, también tiene que dar una opinión, los papás tienen un rol muy importante para darle el espacio, si por ejemplo hay que corregirlo sobre algo que está diciendo. Entonces, efectivamente, la propuesta es entender el rol de la familia como familia y también como actor importante en el proceso de aprendizaje real de los estudiantes y como apoyo a los docentes. Es muy relevante saber, por ejemplo, que dependiendo del nivel de madurez de los chicos, si los estudiantes están más grandes, ¿verdad?, están adolescentes, lo que se busca promover es la autonomía y los chicos van a poder desarrollarse o depender menos de los papás en las tareas de aprendizaje que son asignadas por sus educadores, entre más nivel de independencia y autonomía tienen, y entre más pequeños probablemente tengamos
una mayor tarea o una mayor responsabilidad de acompañamiento en este proceso. Eso va a ser directamente proporcional al nivel de desarrollo que tengan los estudiantes. Sin embargo, hemos estado también hablando muchísimo, y creo que esto es muy relevante, y es que en cualquier nivel de desarrollo o en cualquier ciclo de aprendizaje, lo que es importante es desarrollar autonomía, es decir, que el estudiante se responsabilice su propio proceso, aprenda, cómo piensa. Melania, porque, por ejemplo, voy a traer algo a colación. Usted lo mencionaba hace un momento, y hay muchos papás y mamás que han creído que ese proceso educativo es una responsabilidad del centro educativo y que nada más llevamos a los chiquitos. Incluso hay algunas familias en donde los papás no son figuras de autoridad. Y entonces, qué complicado, ¿verdad? Ahora que, por ejemplo, esté en la casa y que deban de continuar con ese proceso que tiene o requiere una mayor vigilancia en aquellos casos en los que los papás no representan una figura de mayor autoridad o no de mayor autoridad. Es que hay chicos y chicas que tal vez se les facilita ese proceso de aprendizaje en una figura identificada como un educador o una educadora, y ese papá o mamá o cuidador o responsable no tiene esa imagen. O tal vez la facilidad. O la facilidad. O el conocimiento para guiar ese aprendizaje. Y me pongo en el lugar de muchísimas abuelitas y abuelitos que en este momento son quienes se ponen, ¿verdad? Y tal vez, yo no me acuerdo. No me acuerdo cómo era esto, o quisiera enseñarle, pero no sé cómo, porque no tengo las herramientas. ¿Qué pasa? Sí, hay una frase que dice que uno no aprende a ser papá hasta que es abuelo. Ajá. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo creo que los adultos mayores, por una acumulación de experiencias y de desarrollo en la vida, muchos de ellos de alguna manera tienen todo un conocimiento y una sabiduría que permite saber qué es lo que realmente importa en la vida. Yo creo que un elemento importante es algo que tenemos que tomar en consideración. Niños y adolescentes, inclusive personas, digamos, ya en niveles de desarrollo universitario y todo esto, son personas en desarrollo, ¿verdad? Están desarrollándose, aprenden, tienen unas condiciones en las que van a ir generando capacidades para, y que también tienen que, de manera, por su misma apertura para aprender y para enfrentarse al mundo, pueden cambiar las reglas del juego. Es decir, un papá, ¿verdad? Una mamá, una familia que sienta que no ha desarrollado esa posición de autoridad frente a la fijación de límites de manera positiva, ¿verdad? Sí. La fijación de límites, organización del diario vivir de las personas, etcétera, tiene una gran oportunidad en este periodo para reconocer cuál es ese tipo de rol que tiene que ejercer y cómo posicionarse frente a una persona que está en desarrollo, ¿verdad? Con la niñez o con las personas jóvenes, adolescentes, niños, uno puede decir, de ahí no, ya yo no tengo esa figura, la perdí, ya de ahí quién sabe cuándo la voy a recuperar. No, es que hay que poder hacer el ejercicio de recuperarla, porque en el caso de ellos es un terreno fértil para ir fijando nuevas maneras de vivir y de convivir en el mundo. Y más bien es el terreno más fértil, porque cuando ya somos adultos, la construcción del carácter es ya de otra naturaleza. En este momento ellos están construyendo su carácter. Claro, por supuesto. Son las 8:29 de la mañana, momento para hacer una pausa, pero ya casi regresamos. Recuerde que también usted puede hacernos consultas a través de la línea telefónica 2220-7550, es el número de teléfono al cual usted puede llamar al regresar de la siguiente pausa. Ya casi volvemos. Un jardín lleno de flores y sueños, todo un Edén con un pueblo bello. Costa Rica. No solo las fincas bananeras pueden ser atacadas y devastadas por el hongo Fusarium raza 4 tropical. Si usted tiene banano o plátano en asocio con otro cultivo o incluso en su patio o jardín, mejor esté atento. Infórmese sobre los síntomas y medidas de bioseguridad en las páginas web oficiales de las instituciones del sector agropecuario o acuda a nuestras oficinas más cercanas. Evitar el ingreso de Fusarium raza 4 tropical es responsabilidad de todos. El coronavirus COVID-19 se ha convertido en una pandemia.
Ante esta emergencia de salud pública mundial, es importante recibir información confiable y que los especialistas nos orienten sobre las medidas preventivas. En cobertura informativa nacional e internacional. Coronavirus, la pandemia. El coronavirus, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, sábados a las 7 de la noche y resumen los domingos a las 6 de la tarde, solo en 13, Costa Rica Televisión. ¿Tenés alguna consulta, comentario o reclamo sobre nuestros servicios? Sinar te escucha. Ponete en contacto con la Contraloría de Servicios porque con tus críticas, vos ayudás a mejorar la programación, las producciones y la calidad de la señal que recibís de nuestros medios. Comunicate vía correo electrónico, por teléfono o a través de la página web. Contraloría de Servicios, un contacto directo entre el SINART y vos. Me lavo las manos con agua y jabón, con agua y jabón, con agua y jabón. Porque la limpieza dice mi mamá que es una belleza y salud nos da. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Me lavo las uñas y las muñequitas. Por arriba, por abajo y entre los deditos. Con agua y jabón, con agua y jabón. Me lavo las manos con agua y jabón. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Una montaña que besa una nube, un jardín lleno de flores y sueños. Continuamos en este Café Nacional, son las 8:32 minutos de la mañana y hoy nos sentamos a conversar con Melania Brenes, quien es viceministra académica del Ministerio de Educación Pública, y hablando un poco sobre esos roles de educadores y educadoras y desde luego que las familias en este proceso de aprendizaje tan diferente, histórico. Es histórico, ¿verdad? Bueno, esperemos que sea histórico y que pronto pase a la historia. Que eso solo sea histórico. Exactamente, y que no lo tengamos que vivir muy prontamente. Y estábamos hablando un poquitito sobre el acceso a la tecnología y cómo puede facilitar ese continuo proceso de aprendizaje. Pero cómo establecer, y de acuerdo a los parámetros del Ministerio de Educación Pública, también ese proceso educativo en la casa, Melania. Bueno, nosotros, como parte de las propuestas de acompañamiento o apoyo educativo a distancia, hemos propuesto a nivel metodológico una manera de hacer ese proceso educativo en la casa, de apoyar lo que sucede en el hogar a través del aprendizaje, que son las guías de trabajo autónomo, ¿verdad? La guía de trabajo autónomo básicamente es un machote que tiene una metodología posible, donde hay 3 grandes momentos, ¿verdad? El estudiante sentándose y preparando el ambiente de aprendizaje, donde, digamos, si hay una asignación donde tiene que recortar, pegar, ¿verdad? Él se prepara con sus materiales en la mesa, donde va a hacer. Si por ejemplo, es un proceso de aprendizaje donde tiene que ir a observar plantas, sale un momentito al patio, ve cuáles son las plantas, es decir, se planifica, ¿verdad? Si es un proceso de hacer una receta, que también tenemos ejemplos de que es, ¿verdad? Cómo hacer un queque, cómo escriben, cómo fue la experiencia para producir un libro de recetas conjunto, por ejemplo, entre todos los estudiantes. Ay, ¿Verdad? Entonces se preparan los materiales con la mamá, si va a hacer una tortilla, bueno, la masa, ¿verdad? Todo eso, si va a hacer un huevo frito, cómo se hace. Entonces todas estas son experiencias interesantes. Después de ahí, sobre la base de esa experiencia de aprendizaje, puede repasar o profundizar en temas, ¿verdad? O en áreas curriculares, en habilidades que ya vino estudiando en los años anteriores o con ese momento, ¿verdad? Que se dio la suspensión de lecciones y puede entonces ahí hacer un proceso a través de ejercicios o de actividades que el docente sugiera. Y después un tercer momento donde aplica nuevas cosas, donde puede ir avanzando en una habilidad o en un aprendizaje por lograr distinto y autoevalúa y dice, mira, de esto sí ya me quedó claro cómo es, ¿verdad? Y para eso el docente puede ir incorporando fichas, lecturas, actividades. Ese es el cuerpo, ese es el alma metodológica de lo que estamos proponiendo hacer en el hogar, eso, la guía. Melania, pero siempre con el docente presente. No, o en la mayoría de tiempo. No. Y vamos a 2 temas o 2 términos muy importantes. Sincronía, sincrónico, asincrónico. Que hoy por hoy en el mundo digital y en el mundo de hoy son dos importantes conceptos que hay que reconocer.
Una actividad, los medios digitales hoy por hoy nos permiten desarrollar actividades eminentemente sincrónicas. ¿Qué quiere decir esto? En tiempo, el momento real, en la vida real, en el momento real. Entonces puede haber la posibilidad de que como estemos nosotros en este momento y la gente nos observa, está ocurriendo al mismo tiempo que la gente lo está observando. Eso permite la tecnología a través de diferentes plataformas y la persona puede observar una explicación, un detalle de algo, un ejercicio por resolver para seguir haciendo ejercicios. Y el otro concepto es asincrónico, que es lo que puede desarrollar de manera autónoma sin la presencia de un docente, la persona estudiante, a través de un paso a paso o de una serie de indicaciones que puede hacer de manera personal o con el apoyo de sus papás. Nosotros sabemos que en el contexto de hoy no todos nuestros estudiantes tienen la posibilidad de tener ancho de banda para realizar actividades sincrónicas, porque requieren un compromiso de internet peculiar, digamos, o particular, de bastante robustez. Pero eso no significa que no pueden sí tener medios digitales, observar videos o inclusive recibir apoyo o acompañamiento de manera sincrónica. Lo mismo a través de medios a distancia, que no necesariamente están intermediados por recursos tecnológicos, sino que pueden ser a través de llamadas telefónicas o material impreso donde el material está desarrollado para que el estudiante lo pueda seguir y el docente pueda, mediante una llamada u otros medios de comunicación, acompañar al docente, al estudiante y a su familia en este proceso. Entonces, nosotros reconocemos todos esos ambientes posibles. Cuando hablamos de no trasladar la escuela como tal, tradicional, a la casa, hablamos de que no nos parece en este momento, en esta coyuntura, que lo que haya ser, ¿verdad?, es tener el chiquito o la chiquita o al estudiante de secundaria sentado desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde frente a la computadora haciendo fichas, pegando cosas, llenando cuadernos, ¿verdad? No consideramos es un momento para eso, que hay que resignificar el aprendizaje que ocurre en la casa en los tiempos y reconocer la convivencia de las familias. Melania, y qué pena que antes le dijimos a la gente que hiciera consultas y hablando de sincronía, hay un montón de gente que está haciendo preguntas. Entonces, vamos a tratar de leerlas rápido y de darles respuesta rápida para que nos alcance la mayor cantidad de tiempo. Carmen Guevara dice, buenos días. En la zona rural el sistema de internet es lento. Muchos niños no tienen internet. ¿Debe darse el material impreso? Sí, nosotros en este momento tenemos mapeados 4 escenarios. Los escenarios con los estudiantes que van a poder hacer uso de los recursos tecnológicos porque tienen el recurso y el ancho de banda suficiente para estas actividades. Estudiantes que tienen internet, pero quizás de un nivel de compromiso menor, en donde vamos a tener que trabajar actividades más de tipo asincrónico. Y 2 escenarios que estamos muy preocupados ya movilizando recursos y haciendo todas las indagaciones necesarias, que son los estudiantes que tienen dispositivo tecnológico pero no tienen internet, y ese es el caso de estudiantes de 2093 centros educativos que tienen tecnología por el Programa Nacional de Informática Educativa del MEP y la Fundación Omar Dengo, y estudiantes que definitivamente no tienen ninguna de las anteriores. Quizás su familia tenga un dispositivo de comunicación, un teléfono celular, pero únicamente. Ahí estamos movilizando recursos y ahí los centros educativos y las direcciones regionales están trabajando la posibilidad de vislumbrar materiales impresos que también nosotros estamos seleccionando para ellos. Y otras de las preguntas, varias gente, voy a hacerla solamente de una, pero varias personas han preguntado lo mismo. Si la materia es de repaso o van a incluirse temas nuevos dentro de los temas que se van a tratar durante estos días. Y yo otra pregunta que hace Marcela Mora, dice, ¿este mecanismo va a ser para adelantar materia? Vamos a ver, importante. En el modelo curricular que el Ministerio de Educación Pública está utilizando y está en este momento no se habla de materia o de contenido o de temas. Se habla de habilidades y aprendizajes por lograr. Porque en la internet hay un mar de contenidos, de materias, de ideas, de conceptos que los estudiantes pueden investigar y no necesariamente tienen que memorizar. Este material que ustedes dicen
que van a hacer llegar a todos los chicos que no tengan acceso, porque yo creo que es una de las preocupaciones que hay muchas familias que no tienen acceso a internet y que no van a llegar en los paquetes de alimentos que el próximo 20 de marzo van a empezar a Sí, darse. es variado. Abril, perdón, de abril. Sí, es variado. Me quedé. Vamos a ver. Ok. Con respecto a lo de, porque creo que no ha quedado claro y quisiera aprovechar el espacio para aclararlo, en los primeros 14 días de suspensión, que fueron antes de Semana Santa, nosotros les pedimos a los docentes que apoyaran el reforzamiento, ¿verdad? El repaso de habilidades y aprendizajes por lograr en todas las disciplinas que venían desarrollando en los últimos meses del año anterior y que habían diagnosticado, porque ellos hacen un diagnóstico inicial al inicio del año para saber los chicos con qué habilidades vienen, y lo que habían trabajado hasta el 16 de marzo. A partir de esta semana, del 13 y en adelante, con respecto estemos en esta dinámica, lo que estamos proponiendo efectivamente es que si desde la valoración del docente, que es el que conoce las posibilidades que tiene, puede avanzar en el abordaje de habilidades y aprendizajes por lograr del primer trimestre del año, puede hacerlo, pero de una manera paulatina, progresiva y de acuerdo a sus posibilidades. Ok, tengo una pregunta muy interesante Sí, que hacen desde Nicoya, me parece. Dice, las personas que tienen horario nocturno deben ingresar según horario. Esto porque yo tengo sección nocturna, pero no sé si debo hacer que los docentes se conecten en la noche. Sí, efectivamente. En el caso, digamos, en el caso de los horarios o las jornadas laborales, aunque no van a ser intactas, como lo estamos diciendo en los horarios, sí es importante, sobre todo porque en la mayoría de escuelas y colegios nocturnos, la gente que participa trabaja. No tenía oportunidad en otro momento. Exacto, trabaja, y probablemente muchos de ellos están o yendo a trabajar presencialmente o están haciendo teletrabajo. De manera que efectivamente es importante en el caso de la educación de jóvenes y adultos, que recordemos que en el sistema educativo no solamente tenemos niños y adolescentes, tenemos jóvenes y adultos, que de ser posible se respeten esas jornadas de aprendizaje. Hay dos preguntitas que quiero hacer. Me preguntan si siempre se va a tener que utilizar la plataforma de Teams o se pueden utilizar algunas otras plataformas. Esa es una, para que vayamos más rápido, porque son muchas. Sí. Y después, Maylin Alston dice que se plantea con respecto a la educación a distancia, solo para repaso, también para materia nueva, que ya nos contestaba, pero que también que procede en el caso de los chicos de materno o de transición o de primer grado, que de verdad pues están empezando con esto del aprendizaje, aunque ya tienen algunas bases en casa. Claro, muy importante. Bueno, vamos a ver, voy a empezar por esta última parte de los chicos de materno y transición. Como les decía, son probablemente estudiantes, chicos que requieren, ¿verdad? O que necesitan el acompañamiento más permanente de sus cuidadores, de sus padres, de sus abuelos, de todo el mundo, inclusive de sus mismos hermanos que puedan, ¿verdad? En ese proceso colaborar y acompañarlos. En el caso de los más chiquitos, importante decir que jugar. Y jugar con sentido es una actividad muy importante para aprender. Jugar con ellos. Por ejemplo, tengo un ejemplo de una docente interesantísimo que una de las actividades que mandó a hacer a los chicos, ¿verdad?, de materno, creo que era más bien de transición, era que reuniera ciertos objetos y juguetes de la casa y los agrupara según categorías. Entonces reunieron una serie de objetos y recursos y entonces los pusieron, limpiaron el suelo, los pusieron en el suelo, y entonces la mamá con ella le dijo, bueno, ahora sí, creo que se llamaba Argeri o algo así la chica, vamos a categorizarlos. Vamos a hacer grupos de cosas que se parezcan por colores o por características, y pusieron todo. Entonces ella, por ejemplo, hizo una categoría de unicornios. Entonces puso todo lo que se parecía a los unicornios de un grupo. Bueno, ahora vamos a poner cosas lila, porque le gusta mucho el lila, entonces puso cositas, colitas, prensitas de lila. Entonces, ese tipo de actividades, jugar, pintar, hacer videos, donde cuente, por ejemplo, otra maestra en los primeros días de esto, entonces le pidió a los chicos que se grabaran en video y construyeran una historia de cómo era que ellos se lavaban las manos y hacían los procesos de aseo en la casa para ver un poco, andamiar esos procesos. Entonces, con los niños, ¿verdad? Sin embargo, sí estamos pensando desarrollar mayores apoyos para esa población a través de televisión, a través del apoyo que ustedes como canal nos están dando, con programas específicos para la población más pequeña, que sabemos que por hoy probablemente requiera más apoyos que otros,
y estamos, digamos, en ese proceso. Dos cositas. Primero, a la gente que está conectada con nosotros a través de la transmisión del Facebook Live en Café Nacional CINART, compartan esta transmisión en este momento. Háganlo, porfa, porque así más gente se puede enterar de lo que estamos conversando hoy con Melania Brenes, viceministra académica del Ministerio de Educación Público. Compártala, denle compartir o copien el link y se lo mandan a quien ustedes saben que requiere de la información. Es importantísimo que lo puedan hacer y lo tienen ahí a un clic de la mano. Pero yo también voy a leer una preocupación que creo que surge desde la parte de los educadores. Dice Josué US, buen día, ¿qué procede si la familia posee internet y tienen los recursos tecnológicos en casa, pero se niegan a realizar el esfuerzo? Sí, eso pasa muchísimo también. De hecho, tengo muchas preocupaciones de maestras de primer grado que también me preguntaban por primer grado, donde lo que estamos tratando de decirle al docente es que enfatice en el proceso lectoescritor a través de ejercicios que se puedan desarrollar en la casa en conjunto de lectura, porque es un periodo vital para eso. Y ahí básicamente, bueno, disponer como docente del marco de sus responsabilidades, del acompañamiento, ofrecerlo, insistir, pero desde luego que registrar, porque además registrar con qué estudiante no pudo avanzar y tenerlo bien mapeado. Claro. Porque esto ocurre, colegas, no solamente ahora, en la etapa de distancia, ocurre siempre, ¿verdad? Que la maestra designa tareas, trabajos y los chicos vienen con la hoja en blanco, ¿no? ¿Verdad? Entonces esto es una situación que es difícil de contrarrestar ahora y que ha sido siempre tradicionalmente difícil. Ya para ir finalizando, y yo creo que también esto es importante que a todos les quede claro, este periodo de aprendizaje en casa no va a ser calificado con la nota que conocemos en los 3 trimestres del año en el curso lectivo. Bueno, eso es otro tema que tiene ansiosísimo a la gente, la calificación formal, la nota, los exámenes, ¿verdad? Es lógico pensar que en un periodo como este, eso va a ser muy difícil. La evaluación concebida como la oportunidad de hacer el aprendizaje visible, que el estudiante y el docente se dé cuenta lo que está aprendiendo, tiene que tener más un carácter formativo en este periodo. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí sí lo que aprende el estudiante o la estudiante tiene que servir para seguir avanzando en su proceso, para darle más apoyo que algo que no comprendió y etcétera. Entonces estamos también en un periodo donde lo que estamos proponiendo es el proceso de evaluación formativa, inclusive a través de una estrategia que está legitimada a nivel evaluativo, que es el portafolio de evidencias, donde el estudiante va reuniendo todo lo que va haciendo, ¿verdad? Y va compilando y articulando un portafolio que después, al regreso del ciclo lectivo presencial, pueda repasar también con sus docentes y presentar a sus compañeros. Qué pena, porque también la gente estaba mandando mensajes directos. Sí. Estaba mandando un montón de mensajes directos. Pero es que a mí ahorita no estoy pudiendo. Bueno, es que hoy es un día clave. Sí. ¿Verdad? Hoy es un día clave porque hoy pero creo que nos podemos extender 2 minutitos más. No sé si estaba... Sí, yo creo que nos quedan 2 minutitos entonces, más, no hay problema. Dice ahí Ingrid Montezuma, que también nos estaba mandando mensajes directos. Tengo una consulta, ¿es fundamental? No, ese era del Teams, que ya usted lo respondía. Indira García dice... Perdón, se pueden usar otras plataformas. Nosotros no queremos que los docentes que ya iniciaron con el trabajo y con sus estrategias paren, totalmente lo contrario. El Teams como complemento, para ellos iba a ser muy importante tenerlo abierto y estar en continua comunicación con su supervisor o docente, porque si es la herramienta, digamos, en donde vamos a poder generar trabajo conjunto y comunicación con las autoridades, ¿verdad? Claro. Con sus jefes inmediatos. Dice Indira García, hola, muy buenos días, soy docente de materno y me surge la duda, ¿cómo desenvolver el inglés con dicho programa a distancia debido a que estoy en el proyecto nuevo de brindar toda la lección en inglés? You have to teach in English. That's what you have to do. Es exactamente, bueno, para esa docente, imagínense todo el contexto que tiene para desarrollar videos. El aprendizaje del idioma desde un enfoque comunicativo le da la posibilidad de usar recursos para mandar videos, para que los chicos monten una dramatización, títeres, teatro. Es un momento también propicio para hacerlo. Y Andrea Carcas y Adriana Pacheco preguntan sobre el portafolio para chicos con condiciones de discapacidad o educación especial. ¿Qué pasa con ellos? Desarrollan su portafolio, desarrollan su portafolio y nuevamente también, y vean qué interesante y vean qué rico, capaz que también este es un contexto donde esos estudiantes
que requieren apoyos educativos especiales, etcétera, también reciben unos procesos de acompañamiento y personalización de su proceso de aprendizaje mucho más específico y con el apoyo de sus familias, pero no hay ninguna condición que diferencie que ellos no tengan por qué hacerlo o desarrollar el proceso como lo disponen sus docentes. Perfecto. Melania, yo quiero nada más leer este comentario para despedirla, para agradecerle que nos haya acompañado y porque me parece bonito. Sonia Vargas, perdón por no haber leído todos los comentarios, por supuesto. Pero creo que abarcamos la mayoría de dudas. Dice Sonia Vargas, soy docente, pero también mamá de 2 niños, una de primero y otro de segundo. Aquí estamos aprendiendo vocabulario en inglés de las partes de la casa. Caminamos a cada área y pronunciamos en inglés. Sí. Yo quisiera nada más cerrar mi participación instando y motivando a todos los docentes. Nosotros sabemos sus condiciones, reconocemos cómo lo van a poder hacer, los retos que tienen, pero que sepan y estén seguros que aquí hay un equipo que está buscando apoyarlos y acompañarlos en este proceso, que no están solos, que vamos a ir aprendiendo todos en conjunto y que esto va a ser un trabajo de equipo. Melania, yo le voy a extender la invitación porque creo que quedan muchos temas para que regrese y ojalá esta misma semana, porque creo que la gente tiene muchas dudas y estamos dejando por fuera algunas dudas y tenemos un tiempo limitado, ¿verdad? Si pudiéramos, usted se queda con nosotros las 2 horas y seguro la gente necesitaría tal vez un tiempito más, pero le abrimos de verdad las puertas de Café Nacional para que pueda regresar y podamos cumplir con todas las consultas que tienen muchos docentes y padres de familia. Melania, si alguien tiene dudas, ¿hay alguna manera en la que las pueda hacer llegar hasta donde ustedes? Sí, claro. Importante decirles, yo soy una persona muy usuaria y activa y todos que me han escrito docentes en estos días de las redes sociales y de los medios digitales, como dicen por ahí, yo soy muy tecnológica, yo les he respondido a todos de manera personalizada, los que me han escrito y los que me cuentan de las actividades que están haciendo. Estoy siempre muy pendiente de las redes sociales, tanto de las críticas positivas y negativas. No estamos totalmente negados a toda la criticidad que esto puede tener y más bien entre más críticas y recomendaciones tengamos, es mejor para nosotros para mejorar. Y yo estoy abierta a que ustedes a partir de las dudas que están poniendo sus televidentes podamos articular un programa posteriormente y totalmente aquí acompañándolos a ustedes y a nuestros profesionales en las diferentes regiones del país a atender todo y a las familias a atender todo lo que se requiera. Efectivamente, esta semana, si se puede, no tengo ningún problema. Perfecto, invitadísima. Bueno, entonces de una vez, ahora agendamos. A regresar. Son las 8:53 de la mañana. Vamos a hacer una pausa súper rápida. Ay, nada más, Sergio, que le recordemos a la gente que esta entrevista con Melania en horas de la tarde o ahora en la mañana, después de que termina el Café Nacional, la volvemos a postear y la repetición, por supuesto. Así es. Vamos a hacer la pausa y regresamos con más información en este Café Nacional. Una montaña que besa una nube, un jardín lleno de... La Santa Misa, oficiado por su santidad el Papa Francisco, desde la capilla de la Casa Santa Marta en el Vaticano. Todos los días a las 5:25 de la tarde. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. La principal forma de propagación del COVID-19 es a través de las gotículas expelidas por la persona infectada al toser. El riesgo de contraer el virus de alguien que no presente ningún síntoma es muy bajo. Un gran número de personas que contraen el COVID-19 solo presentan síntomas leves en las primeras etapas de la enfermedad. Sin embargo, es posible contagiarse de quien solo tenga tos leve, aunque no se sienta enfermo. La Organización Mundial de la Salud continúa estudiando el periodo de transmisión del COVID-19 y aún no hay resultados concluyentes. Hablar del poder a veces uno se imagina siempre lo negativo, ¿verdad? Como que está estereotipado. Creo que es importante destacar que el poder tiene beneficios. Por poder uno puede entender la capacidad de hacer algo. Poder hacer algo sin impedimento alguno. Los domingos a las 10 de la mañana, Voces Amigas, solo en 13, Costa Rica Televisión.